blanco todavía más grandote, que son las escuelas de derecho, para poner en contexto este tema. Pues, si tomamos en cuenta el inicio de la reforma, que fue en junio del 2008, a la fecha, se han abierto 270 nuevas escuelas de derecho. Desde ese día hasta el día de hoy se han otorgado 167.787 cédulas profesionales a abogados desde ese día. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué están haciendo las escuelas de derecho para garantizar que los recién egresados cuenten con las competencias para ejercer en este nuevo sistema? ¿Qué está haciendo la profesión para garantizar a todos estos nuevos abogados con su cédula profesional, que es exactamente igual que la de cada uno de los que estamos aquí, cuenten con las competencias para entrar en general a este sistema, pero en específico, en general al ámbito jurídico, pero en específico a este nuevo sistema? Si lo queremos poner todavía más complejo, bueno, hay 1.350 escuelas de derecho actualmente, y si lo extendemos de cuántas cédulas profesionales, que no hay un dato de cuántos abogados ejercen actualmente, pero si ponemos en los últimos 40 años cuántas cédulas profesionales se han dado, son un poco más de medio millón, son 507.000 cédulas profesionales de personas que están facultadas para ejercer la profesión. O sea, a partir de este año van a empezar a ser 40.000 cada año. Ese es el tamaño del reto, porque esos son se podría decir, los insumos que van a llegar a la Procuraduría, a la Defensoría, a defender a cada uno de nosotros, y que van a estar presentes durante este proceso. Entonces, con esta introducción me gustaría mucho hablar de qué se está haciendo en las escuelas de derecho, y para tocar este tema me diría yo más bien para qué cosas no se están haciendo o no se están haciendo bien en las escuelas de derecho. Me gustaría tocar puntos muy sencillos, concretos sobre este tema. Primero, ¿qué se está haciendo? Confundir en que crear una sala de juicios orales dentro de la universidad nos prepara para el nuevo sistema de justicia penal. Nosotros somos un centro de investigación en educación jurídica que andamos por todo el país apoyando escuelas de derecho para que mejoren la calidad de sus programas, y cuando llegamos a una universidad me llegan a ver la primera sala de juicios orales del país. Y luego voy a la siguiente ciudad a ver la primera sala de juicios orales del país. Y así va el tour. No les miento, he visto unas 20 o 30 primeras salas de juicios orales del país. Entonces, primero viene esa lucha de las universidades por querer ser ese distintivo de las demás, de ser la primera que tiene una sala de juicios orales. Y ahorita la carrera va en cuál está más equipada. Entonces, ya van a ver el video, el audio y demás. Y ahorita lo último que está en Nuevo León y Chihuahua es en qué salas en universidades se están llevando a cabo audiencias reales. Y el fondo, ¿qué se está enseñando en esas salas? ¿Qué competencias se están desarrollando en los estudiantes? De eso le rascamos y hay un poco. Ese es uno de los temas. Segundo, empezar a ver este tema también como algo muy sencillo. Si la SEP ordena a las universidades que cambien su plan de estudio, inmediatamente lo van a hacer. Entonces no nos preocupemos, vamos a preocuparnos por las leyes, por las instalaciones, presupuestos, operadores y demás. Es sumamente complejo esto. Actualmente, desde luego estoy hablando de universidades privadas, en el tema de los REBOEs, hay 34 formas distintas en las que se han otorgado un REBOE a licenciaturas en Derecho. O sea, son 34 requisitos distintos, o sea, 34 instituciones que piden requisitos distintos, 34 formas de supervisar, 34 formas de darle seguimiento. Imagínense lo que es, estamos hablando solamente de las privadas. Y bueno, de las públicas con su autonomía y demás, muchas de ellas son las que determinan sus planes de estudio. Pero ahorita actualmente el mayor número de estudiantes en Derecho en el país están en universidades privadas, no en universidades públicas, a partir del 2003. Entonces, es precisamente ahí un foco muy interesante, y respondiendo un poco a lo que había comentado del número de universidades patito aquí en la ciudad, todas ellas tienen REBOE, la gran mayoría de las que usted está diciendo, y al final les van a dar una cédula profesional igualitaria de usted,
y a la de nosotros. Entonces, más que preocuparnos, yo creo ahorita por cerrarlas, que yo creo que la autoridad tiene ese reto interesante, es cómo hacemos para que lo que hacen lo hagan bien y preparen a esos abogados que necesitamos. Otro punto importante es, si yo tomo en cuenta a las universidades públicas y a las de élite, automáticamente el tema va a permear al resto de estas universidades. Y eso no es cierto. Eso ya puede ser cierto desde los 70s, 80s, en los que había una o algunas universidades modelo de la cual todos copiaban sus planes de estudio. Actualmente, por la diversidad de planes de estudio, se podrían decir, como le llaman muchas universidades, de los usuarios, de sus necesidades de turnos distintos, de modalidades distintas, especialidades distintas, ya no son esas universidades los referentes, sino que lo toman a partir de sus estudiantes. Entonces el trabajo tiene que ser con todas, no solamente con algunas. Entonces cuando llegamos a algunos estados, me dicen, vamos a trabajar con las escuelas de derecho del país, con un programa, ya se me acabó el tiempo, pero al final les platico qué sí estamos haciendo en las escuelas, pero me dicen los órganos locales de implementación, ah sí, en mi consejo está la autónoma del estado y ya con eso tenemos. Desde luego son las universidades en muchos casos más arraigadas a la actualidad, las más grandes en cuanto a su matrícula, pero el que sale de la otra universidad privada de al lado va a tener una cédula que le va a permitir estar en el sistema igual que cualquiera de nosotros. Por lo tanto, también debe de preocuparnos. Y por último, nada más, ya para cerrar, en la parte de la profesión jurídica, en este tema que platicabas, Ana María, de si la colegiación debe ser obligatoria para este tema, yo creo que formas de garantizar la calidad en el ejercicio profesional es lo que debe ser obligatorio. ¿Cuáles son? Hay que abrir el debate, puede ser la colegiación, hay iniciativas muy buenas, muy interesantes de que ese sea el mecanismo, pero también hay otros y que pueden enriquecer esas propuestas. Y que no debemos de trabajar solamente con aquellos abogados litigantes, como comentaba también el doctor Marcuri, sino también hemos encontrado en los estados que los principales opositores a la reforma son los abogados, y en muchos casos los abogados que no tienen nada que ver con el penal, por su desconocimiento del tema, por lo cual hay que involucrar a todos, no solamente a los que van a estar dentro del reto. Entonces, aquí lo dejo para empezar. Pues nos dejas, Luis, con varias interrogantes, porque lo tengo que decir, cuando empezaron estos procesos de reformas, yo tuve la oportunidad de entrevistar a muchos abogados para hacer varios programas de seguridad total sobre el tema de las reformas, y muchos te los decían al aire, Ana María, esto es una aberración jurídica, sí me lo dijo un abogado, porque esto no tiene nada que ver con la cultura jurídica del país, que es un poco el argumento principal. Esto no tiene nada que ver con México, son los extranjeros que están tratando de imponer un sistema de justicia que es completamente ajeno a la forma de pensar de los abogados mexicanos. Y eso, si no te lo decían al aire, te lo decían en corto, que es una sensación de que es una imposición para los abogados, particularmente los abogados litigantes, que sentían que de un día para otro va a cambiar la forma en que se ejerce la justicia en el país. Entonces, por eso los comentarios del siguiente panelista me parece que también son fundamentales a escuchar, porque el tema del papel de los abogados y cómo cambiar la forma de comportar de los abogados ante nuevas reformas y cómo hacer abogados más éticos, no solamente es un problema que enfrenta a México, sino que enfrentan todos los sistemas de justicia en el mundo, porque si en general los abogados, la cultura de los abogados no es ético, que estén dispuestos a mentir, que estén dispuestos a hacer cualquier cosa para por defender los intereses de su cliente. Entonces, la gran interrogante es si este sistema va a funcionar, pero eso es un problema que tienen la mayoría de los sistemas. Entonces, no sé, Alonso, si nos puedes hacer unos comentarios de qué es lo que se está haciendo, cómo se ve esta problemática desde fuera del país. Alonso González Villalobos, director del ABA Raleigh, México. Muchas gracias, Ana María. El problema que tengo es que ya dijeron básicamente todo lo que yo iba a decir. La ventaja es que digan lo que digan, de todas maneras van a tener que aplaudir, porque pues son gente decente.
¿no? Eso creo. Eso creo. Hay muchos abogados, entonces me hace que no. Habemos muchos abogados. Exacto. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias a los organizadores, a don Alejandro Martí, a Ernesto Canales, por la oportunidad no solamente de participar en el panel, sino de que nos permitieran pues, coparticipar también en la preparación de este importantísimo evento. A ver, yo tengo unos números un poco distintos a los de mi muy querido amigo Luis Fernando, y que quizás hay una razón que explica esos números. Según un estudio del CEJA reciente, en el país, bueno, les hago una pregunta. ¿Creen que hay o que habemos muchos abogados en el país? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, no? Sí. Parecería que salimos desde abajo de las coladeras con los abogados, incluyéndome a mí. Bueno, según un estudio reciente del CEJA, en el país hay aproximadamente 200 abogados por cada 100.000 habitantes. En tanto que en otros 17 países estudiados por CEJA, el promedio es de 250 abogados. Esto se explica parcialmente porque en el país, en nuestro caso, hay una gran concentración de abogados en las grandes urbes. Por eso los que vivimos en México, Guadalajara, Tijuana, Puebla, Monterrey, pues pensamos que hay muchos abogados. Pero lo cierto es que no somos tantos los abogados si se le compara con el grueso de la población. Un poco lo que decía Jorge Nader, el acceso a la justicia de calidad, lo que se refería también el señor director del Instituto de la Defensoría. Hay un problema de desproporción en el acceso respecto del grueso de los abogados. Pero tomamos por válido que somos poquitos, o que somos más o menos no tantos. Lo cierto es que casi todos estamos mal vistos. Son muy pocos los abogados que en efecto técnica y éticamente ejercen su profesión bajo los estándares que les serían exigibles. El problema no está tanto en el número absoluto, sino en las competencias que tienen aquellos que ejercen la profesión. Si esto luego lo trasladamos al tema de los colegios, ya el maestro don Julio Hernández Pliego habló de manera además muy bonita sobre las implicaciones de la colegiación, que yo soy un convencido de ella, pero yo les preguntaría que levante la mano todos los abogados de aquí que son miembros de un colegio de abogados. Fíjense, muy poquitos. Volteen a verse, miren, levanten la mano alta. Sin pena, no le hace, yo también soy miembro. Somos muy poquitos. En un estudio empírico que hemos hecho en la oficina, por cierto, somos la Iniciativa para el Estado de Derecho, dependiente de la Barra Americana de Abogados, y en México ejecutamos un proyecto de fortalecimiento de la educación jurídica y de la profesión jurídica, gracias al financiamiento de USAID, con que trabajamos de la mano, y hemos hecho un estudio empírico, y aproximadamente hay 500 organizaciones, colegios, barras o asociaciones de abogados en el país. Por estado, aproximadamente entre 18 y 30 de ellos. Solamente en el estado de Chihuahua hay 32, por ejemplo, ¿no? Y fíjense el número de los asistentes aquí que somos miembros de un colegio de abogados. Ya has dicho, Ana María, has dicho muy bien, y yo creo que hay consenso entre los asistentes y entre mis colegas del panel, en que de nada sirve reformar las leyes si tenemos operadores que son truanes o abiertamente corruptos, o por otro lado son plenamente incompetentes, negligentes hasta lo obsceno, ¿no? Sí, yo creo que hay un consenso respecto de la necesidad de elevar los estándares técnicos y éticos, y que la reforma de los sistemas procesales o sistémicos de nada servirá si los operadores, el grueso de los operadores, que somos los privados, no estamos a la altura de lo que se espera de nosotros. Porque a pesar de que dice muy bien Jorge Nader que la mayoría de las causas penales en el sistema tradicional llegan a la Defensoría Pública, lo cierto es que el sistema acusatorio llama a que los abogados particulares participen de manera mucho más activa, y sobre todo en las etapas previas antes del juicio. En fin, entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que la profesión eleve los estándares? Para que estos 196 o 200 o cualquiera que sea el número de los abogados que tenemos en el país, ¿cómo le hacemos para que en efecto vivan a la altura de lo que se les exige? A mí se me ocurren algunas ideas. La primera de ellas, que yo le he platicado mucho con Luis Fernández, es que es indispensable un examen universal que nivele la cancha, un examen de licenciamiento. Podemos tener 1.350 universidades y que haya muchas más. Me parece que no se debe coartar el derecho
haya escuelas porque a quien le plazca. Sí me parece que una responsabilidad importantísima de la autoridad, como dice Luis Fernando, es verificar que las condiciones mínimas se cumplan para otorgar las licencias o los permisos correspondientes. Pero la manera de democratizar efectivamente el acceso a la profesión es que no importa si tú eres del TEC de Monterrey o eres de la Universidad Mundial de los Juicios Orales, porque existe, la Universidad Mundial de los Juicios Orales está en Reforma. No importa si eres de ahí o si eres del TEC de Monterrey o del ITAM o de la UP, ¿no? Cualquiera de ellos tendría que pasar un examen de licenciamiento que tenga los mismos contenidos para cualquier parte del país. Segunda, bueno, doy por sentado naturalmente lo que está haciendo Luis Fernando, es decir, el fortalecimiento de los estándares educativos a nivel de las escuelas, que no entro en ese tema porque eres el experto. Ya casi acabo. Segunda idea para el fortalecimiento de la profesión jurídica de los abogados particulares, que como tú bien dices son los primeros opositores y fundamentalmente por miedo al cambio y por desconocimiento al sistema. Esas son las dos razones, más allá de los mitos, ¿no? La segunda idea es, sin duda alguna, la colegiación y la certificación obligatorias. ¿Cómo? Porque hay muchos miedos respecto a la colegiación, porque lo cierto es que ustedes no me van a dejar mentir, pero la gran mayoría de los colegios de este país no son más que clubes sociales o políticos. ¿Sí o no? Sí. Para ocupar cargos de elección popular. Naturalmente hay numerosísimas excepciones. El Instituto Nacional del Colegio de Abogados es una excepción extraordinaria en ese sentido, pero son muy poquitos y no voy a decir los nombres por evidentes razones, ¿no? Pero colegiarse no hay que tenerle miedo a colegiarse. La colegiación, ya lo dijo don Julio, es en protección del público. Y la certificación, que puede ser en un mecanismo encargado a los colegios o mixta a través de la autoridad de los colegios, tiene por propósito elevar los estándares técnicos. Ahora, ¿cómo le hacemos? Y con eso concluyo, y luego ya si quieren sigo hablando. Hay dos iniciativas de reforma constitucional. Me parece que la más importante, que es la que se introdujo en el Senado, precisamente en la legislatura pasada, que está suscrita por los 4 partidos de mayor relevancia, trae acompañada la propuesta de una ley general. Esa ley general no le pretende privar a las entidades de la federación sus responsabilidades en la regulación de la profesión. Pero ¿cómo construimos esa ley? Yo creo que el ejemplo que nos acaba de dar México SOS en la construcción del Código Único sería el ejemplo a seguir. Una construcción participativa, la sociedad civil, los colegios de abogados y el gobierno en la construcción de la ley general que establezca mínimos. No importa que haya muchos colegios, siempre y cuando todos los colegios cumplan con requisitos necesarios. Y luego les platico anécdotas sobre los colegios que yo me he encontrado y las cuotas. Pues en fin, muchas gracias. Como ven, hay varios temas bastante controversiales, temas que de una forma u otra tienen que empezar un proceso de empezarse a resolver, pero quisiera como reducirlo a 2 o 3 comentarios y a ver si tenemos un poco de tiempo para escuchar de ustedes sus sugerencias también de cómo se va a resolver esto. Uno, el tema es cómo y qué proceso se va a usar para cambiar la cultura jurídica de los abogados ya con experiencia. Yo creo que ese es un tema, cómo ayudarnos en esa transición. Y yo no he escuchado muchas sugerencias de cómo es. Se habla de capacitación, pero esto es mucho más que capacitación. ¿Estamos de acuerdo? 2, ¿qué hacer con el tema de la corrupción y la falta de ética en nuestra profesión? Y eso creo que también me lleva al tercer comentario, que es, pues, entonces tenemos que empezar a ver un proceso en donde se castigue a los corruptos y a los que no tienen ética. O sea, que no lo hay tampoco en el país y no se está hablando mucho sobre eso. El cuarto es cómo mantener estos estándares y este debate de cómo, si vamos a tener colegios, quién va a estar detrás de esos colegios, ¿sí? Si va a ser un requerimiento. Y el quinto es el nivel técnico. Entonces yo creo que, espero que haya reducido más o menos en 5 puntos el debate que se tiene que llevar en términos a nuestra profesión, para que nuestra profesión no vaya a ser la razón de que este proceso se vaya a sabotear ya en el momento en que se esté abiertamente implementando. Entonces, les abro, creo que tenemos unos minutos, comentarios de cómo resolver este problema, porque lo que tú dijiste es absolutamente cierto. O sea, a lo mejor no necesitamos colegios de abogados, ¿sí? Pero sí necesitamos una forma
de poder asegurar la capacidad técnica de los abogados que van a estar participando en ese proceso. Entonces, sugerencias, no sé si hay algún comentario de ustedes que quieran contribuir. Allá. Muchas gracias. Yo soy el licenciado Juan Rivera. Antes que nada, los felicito a todos los panelistas, a los cuales tengo el gusto de conocer. Segundo, yo creo que el problema en efecto es ética y corrupción. Y lo primero que nos está faltando es la ética, porque en todos los códigos de ética lo primero que decimos es, señores, está prohibido que los abogados, incluso los particulares, acepten más casos que los que puedan llevar. Y los defensores de oficio llevan 400 casos. Eso es una falta de ética, promovida ¿por quién? Por el Estado. ¿Por qué? Porque le estamos dando más casos que los que pueden llevar. Y aquí no lo podemos dejar. Desde ahí empieza la corrupción. La segunda, hay muchas formas de evitar la corrupción. Simple y sencillamente desde ahorita se podría hacer, no esperar a las reformas constitucionales, como lo hacen en materia civil, se corre traslado. Se presenta una denuncia que corre traslado. Si no, empieza la corrupción sacando las copias mediante un recurso que se le da a la gente del Ministerio Público y hay que ser honesto. Entonces, y punto tercero, empezar desde los colegios de abogados y desde las universidades, de las facultades, inclusive desde la preparatoria. De otra forma, ya llegan los jóvenes diciendo lo único que yo quiero es ganar dinero. Muchas gracias.